Los contagios en Chile siguen al alza. El Ministerio de Salud reportó esta jornada 3.799 casos nuevos. Esta es la cifra más alta desde el pasado 3 de julio, mientras que la positividad a nivel nacional subió a 4,75%. Se informó también de 25 decesos en las últimas 24 horas y para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Miguel, primero quisiera conocer su impresión respecto a estas altas cifras que estamos experimentando hoy en día con esta variante Omicron ya circulando en nuestro país. Y quisiera que hiciéramos una comparación, por ejemplo, cuando comenzó a circular de forma comunitaria la variante Delta. ¿Por qué? Porque desde que comenzó a circular de forma comunitaria no se habían, tengo entendido, registrado cifras tan altas como la que hoy estamos experimentando. Sí, Marco, como hemos venido repitiendo quizás ya de hace unos 10, 15 días, no cabe ninguna duda que Omicron es más transmisible y que va a producir un incremento de casos muy significativo. Eso ya se vivió en Europa, se está viviendo en el resto de los países de Latinoamérica con cifras que superan por lejos Argentina, lo por que se ejemplo. había obtenido en Argentina, 100.000 casos diarios. Son cifras que son absolutamente... No teníamos noción de estas cifras. Y ese es el lado malo de la noticia, pero por supuesto, y esto es importante, el lado bueno de la noticia, porque si no estaríamos en una situación bastante compleja, es que la gran mayoría de los casos de Omicron, porque todavía hay circulando Delta, pero la gran mayoría de los casos de Omicron son leves a lo más moderados. Y eso ya se ha visto claramente, ya llevamos más de 2 meses con Omicron, partió en Sudáfrica. Sudáfrica es bastante emblemático. Yo creo que hay que mirar la situación de países como Sudáfrica, donde Omicron produjo un aumento explosivo en una población que no tenía una alta tasa de vacunación, o sea, estaban en peores condiciones, mucho peores las que estamos nosotros en Chile, y la ola de Omicron en Sudáfrica ya pasó. De hecho, ya los casos disminuyeron y lo que es más importante, el incremento explosivo de casos que hubo en Sudáfrica no se acompañó de un incremento significativo de casos de hospitalización y de cuadros graves. Esto es una noticia tranquilizadora. Por cierto, no significa que uno puede bajar la guardia. Tenemos que ir viendo cómo se comporta Omicron también en los otros países, qué va a estar pasando en Argentina, por ejemplo, pero yo creo que es importante a esta altura el ir dando la información de manera balanceada para que también de alguna manera las medidas que tomemos sean proporcionales a los riesgos propiamente tal. Ahora podemos, considerando las cifras que estamos teniendo hoy en día, la evolución también de la curva de contagios, también de la tasa de positividad en estas últimas semanas, ¿podemos decir que estamos quizás frente a una tercera ola o una cuarta ola de esta enfermedad? Yo creo que vamos a tener una ola evidente y fuerte e intensa de Omicron. La efectividad de la vacuna contra la posibilidad de infectarse claramente disminuye. En Chile ya sabemos de muchas personas que han recibido su tercera dosis, cercano a uno incluso, que han empezado con dolor de garganta, un poco de secreción nasal. Muchos de los que vinieron del hemisferio norte, que salieron en diciembre, volvieron con estos síntomas, porque allá Omicron está rampante. En Estados Unidos está hablando de 400 a 500 mil casos diarios. Entonces, efectivamente, han llegado muchos conciudadanos infectados por Omicron que tienen estos cuadros que en su gran mayoría no pasan de ser de un cuadro respiratorio alto que dura 4 o 5 días y pasa. Y eso ya se está diseminando a nivel nacional. Va a ser muy difícil de controlar. Hay que hacer los esfuerzos para que no se disemine en forma rápida o lo menos rápido posible, pero es dable esperar que si en Argentina están teniendo 100.000 casos diarios con un nivel de vacunación que está cercano al 60, 70%, nosotros con un nivel cercano al 90% y proporcionalmente, no me extrañaría que en este momento estamos en 3.000, pero que pudiéramos llegar a 9.000, 10.000, 12.000 casos diarios. Pero yo vuelvo a insistir, eso nos ocupa, por cierto, pero no nos produce la preocupación sublime que teníamos cuando teníamos 9.000 casos de Delta, ¿no? Que era otra historia. Ahora, considerando estas mismas proyecciones,
¿cómo podemos proyectar, valga la redundancia, la ocupación, por ejemplo, de camas críticas, la saturación o no saturación de los servicios hospitalarios en el país, considerando, por una parte, los niveles de vacunación que está experimentando nuestro país y también el comportamiento de la propia variante Omicron? Bueno, afortunadamente Chile tiene un sistema de monitoreo muy fino, no solo el número de casos, sino que también de ocupamiento de camas hospitalarias, camas UCI, fallecimiento, que se va mirando en el día a día, y eso uno puede ir viendo la tendencia y ir comparando los casos, de tal manera poder reaccionar rápidamente si es que uno ve que empieza a incrementarse el uso de camas hospitalarias, camas UCI. Si uno ve las curvas que tenemos ahora, estamos en la etapa de incremento de Omicron. Claramente ya superamos 3.000 y veníamos con 1.000, 1.200 casos diarios y ahora estamos en 3.000 y no se ve un incremento de camas UCI, todavía siguen más bien a la baja. Y si uno extrapola lo que ha pasado en otros países, sería muy raro que tuviéramos un incremento significativo, incluso levemente significativo de camas UCI por este incremento de Omicron. Pero hay que estar mirando con lupa estos casos para ver si eventualmente se requiere, como la autoridad lo ha dicho, reactivar toda la estrategia de ampliación de camas, si es que se produce una explosión a 30.000, 40.000 casos diarios, que a lo mejor podría asociarse a un incremento de camas UCI si se llegara a ese nivel. Pero yo vuelvo a decir, por ahora, Omicron está mostrando un comportamiento más bien de una infección respiratoria alta. Claro, y es algo que también podemos ver, por ejemplo, en el caso de Argentina, 110.000 casos diarios en esta jornada de día viernes, pero si lo comparamos con la cifra de fallecimientos, es evidentemente mucho menor, 42 fallecimientos a la par con 110.000 contagios. Ahora, este comportamiento que está teniendo la variante Omicron, ¿se puede atribuir a las propias características de esta mutación del virus o es más bien atribuible a los niveles de vacunación que experimenta hoy en general nuestro país y también todo el mundo? Yo creo que con bastante certeza uno puede decir que ambas. Ya que, por un lado, y por eso puse el ejemplo de Sudáfrica, que es un país que tiene una baja cobertura de vacunación, Omicron tuvo una curva, fue el primer país donde comenzó, tiene una cobertura de vacunación completa alrededor de 25-26%, puede haber aumentado en esta semana. Pero en ese contexto, Omicron produjo un incremento muy violento e importante de casos, pero sin embargo el incremento de hospitalizaciones fue muy, muy leve. Cuando uno ve las curvas, se habla del desacople de las curvas. Con las variantes anteriores estamos muy acostumbrados a ver el incremento de casos y a las 2 semanas el incremento invariable de los casos hospitalizados y UCI en una manera muy proporcional, ¿no es cierto?, en cuanto al número de casos. Ahora, en Sudáfrica, uno vio el incremento de casos, pero no vio ese incremento de casos de UCI. Y ese es el comportamiento propiamente de la variante. Ahora, es dable pensar que esta variante puede, como todo virus, en personas inmunocomprometidas, en personas que tienen factores de riesgo especiales, por muy, entre comillas, leve que pueda tender a ser la infección viral, puede tender a producir un cuadro de infección más severa. Y ahí es donde las vacunaciones también juegan un rol muy importante para proteger contra infección severa. Y está la protección de la vacuna y la dosis adicional, y aquí la dosis de refuerzo, la tercera, cumple un rol muy importante, que para tratar de limitar la circulación también, no solo los casos severos, pero también la circulación, es decir, la capacidad de infectarse, que la tercera dosis juega un rol, y posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente una cuarta dosis puede también jugar un rol en disminuir aún más el riesgo de infectarnos con esta variante. Por eso mismo le quería preguntar ahora, se anunció esta cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo que ya se va a comenzar a aplicar el día lunes, pero ¿cuán efectivo puede llegar a ser esta cuarta inoculación, esta cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo, considerando que ya hay muchos que dicen que más que seguir inoculando a la población ya vacunada,
con su esquema de vacunación inicial completo, aparte con una dosis de refuerzo inicial, es decir, una tercera dosis en muchos casos. Pero hay muchos que indican que más que seguir inoculando a estas personas, quizás sea mejor comenzar a vacunar a poblaciones donde no se haya inoculado tanta cantidad de gente, o en otros países, por ejemplo. ¿Qué pertinencia tiene realmente esta cuarta dosis de la vacunación contra el COVID-19? Bueno, yo creo que los primeros mensajes son primer mensaje, quienes no han recibido ninguna vacuna y persisten en ello, tienen que entender que son los que están en más alto riesgo de tener la infección grave, ocupar las camas con cuidados intensivos que miramos a diario, ¿no es cierto? Las personas, lo que se llama el decúbito prono, en el abdomen, tratando de sobrevivir con ventilaciones mecánicas. La mayoría de esas personas son aquellos que no se han vacunado hoy día o tienen una dosis incompleta y se les olvidó ir a ponerse la segunda por la razón que sea. Bastante menos probable si ya tiene las dos dosis y muy improbable si tiene su tercera dosis. Ese es el primer mensaje y hay mucha evidencia que muestra que esa primera dosis de refuerzo, que es la tercera dosis en general, produjo no solo un incremento de inmunidad de anticuerpos, sino que también un aumento de la efectividad. No tenemos esa evidencia aún para la cuarta dosis en forma tan intensa como lo teníamos para la necesidad de una tercera dosis. La Autoridad de Salud barajó antecedentes de disminución de anticuerpos neutralizantes con el tiempo aún en personas con tercera dosis. Yo no he visto los datos chilenos, pero sí he visto datos de República Dominicana que muestra que personas que recibieron 2 dosis de Sinovac más un refuerzo de Pfizer, se ve una menor cobertura de anticuerpos neutralizantes, específicamente para Omicron, y que eso podría mejorar con una segunda dosis de refuerzo. De tal manera que hay un elemento indirecto que sugiere que una segunda dosis de refuerzo, especialmente para Omicron, podría ser útil. También la autoridad ha señalado que la efectividad después de la dosis de refuerzo para infección ha ido bajando un poco también con el tiempo, nuevamente en presencia de Omicron, que sabemos que infecta a personas con dosis de refuerzo. Y está la hipótesis que habrá que demostrar de que una segunda dosis de refuerzo va a disminuir esa posibilidad de poder infectarse. Esas son las principales razones para esta dosis de refuerzo de vacunas que son, lo que es muy importante, son marcadamente seguras, no van a producir daño y que pueden mejorar en algo el nivel inmunitario de una población que ya tiene muy buenos niveles inmunitarios comparado con el resto del mundo. Ahora, considerando que estamos en pleno verano, se viene periodo de vacaciones, ¿cómo podemos proyectar? Quizás no se puede hacer predicciones, pero sí se puede hacer algún tipo de proyección, inferir cómo podrían ir comportándose las cifras y cómo va avanzando también la enfermedad, tanto en cantidad de contagios como en niveles de hospitalización. ¿Qué podemos proyectar para estas próximas semanas donde ya comienza muchos a salir de vacaciones, disfrutar con sus familias en balnearios a lo largo de Chile, salir mucho más, considerando también las altas temperaturas que estamos experimentando? Bueno, yo creo que si nos descuidamos en exceso, con aglomeraciones masivas de personas, especialmente en lugares cerrados, que uno podría pensar, ¿no es cierto?, en las discotecas, en lugares donde hay consumo de alcohol, donde hay mucha cercanía entre las personas, que es natural y que la gente lo quiere y muchas veces lo necesita. Ahí pueden producirse brotes e incrementos importantes de Omicron y eso puede hacer que las cifras incrementen en forma importante en cuanto a número y que lleguemos a los 6, 8, 9, 10, 12 mil casos diarios, especialmente en las zonas de mayor concentración turística. Eso, la verdad, es que hay que irse preparando para ello. Y yo diría que lo primero es decirle a las personas... ¿Y en cuánto tiempo, perdón, doctor, podríamos quizás estar llegando a este nivel de cifras? Yo creo que es razonable porque vamos a poder estar viendo eso durante todo el mes de enero y febrero. Ahora, con los resguardos propios de una población altamente vacunada comparada con otros países, que puede ser que estos alzas sean no tan sustanciales como se observó en Europa, que como digo, los números de casos superaron 2 a 3 veces lo que se vio en las primeras olas, números de casos en poblaciones aún que estaban bastante vacunadas, como poblaciones de España, ¿no?
donde el número de casos que tuvieron por día superó en 2 a 3 veces lo que se había visto en la primera ola. Si eso pasara en Chile, que tuvimos casos que llegaron hasta 7.000 casos diarios, ¿no es cierto? Si bien eso más bien en otoño e invierno, pero en verano cerca de 5.000, uno podría estar pensando en 15.000 casos diarios. Pero como nosotros tenemos mayor tasa de vacunación que lo que tenía en España, y tenemos una población que se cuida algo más, probablemente, porque en Chile aún se está usando mascarilla, yo diría de una manera más intensa, hay más cuidado en ese sentido, es razonable esperar que los números no lleguen a esos niveles tan altos. Ahora, aún habiendo dicho eso, si el número total de casos llega a esos niveles y no va, y esperemos que no va aparejado de un incremento de hospitalizaciones significativo, significa que no es tan dramático y que ello no precluye que debemos seguir cuidándonos para evitar, porque una cosa es no tener un cuadro grave por COVID, por Omicron, pero eso no significa que Omicron no produce nada. Las personas que han tenido Omicron y que uno conversa con ellos, están 4 o 5 días en su casa con dolor de garganta, dolor de cabeza, decaimiento, un poquito de fiebre, no se sienten nada de bien y después se pasa. No es agradable sufrir eso en verano, en la mitad de las vacaciones y más encima tener que hacerse el test y tener que guardar la cuarentena necesaria para poder lograr controlar que no haya un desborde global de número de casos que llegue a cifras muy altas. Así que todo esto es el lado malo y también el equilibrio del lado no tan malo de esta nueva versión de la pandemia COVID que estamos viviendo ya en este tercer verano de pandemia. Claro, el mensaje entonces sigue siendo como siempre, a seguir cuidándose, no bajar la guardia, seguir manteniendo las medidas de autocuidado en esta situación sanitaria. Doctor Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Marco. Un gusto como siempre. Igualmente.